Vamos a cambiar de hoja y vamos a escribir género de sermones. Durante las preguntas que se hicieron, demostramos bíblicamente que sí se puede hacer un sermón en 5 minutos. Hay personas que no lo creen. ¿Género Pero no de qué lo dijo? creen, ¿perdón? ¿Género de qué dijo? De sermones. Entonces quedó demostrado que sí se puede hacer un sermón en 5 minutos y no solamente palabras, sino que se basó en la realidad y que algunos preguntaron acerca del bautismo, acerca del matrimonio, algunos otros hicieron otra pregunta y como somos rumiantes, es decir, masticamos palabras día y noche, entonces no tenemos problemas con esto, hermano y esto. ¿Qué hago yo, dice usted, para hacer un sermón en 5 minutos? Lea la Biblia. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca ni de tus ojos de este libro y todo te saldrá bien. 5:39, escudriñar. Salmo 1, meditar de día y de noche en la palabra. 27:4 de Salmos, inquirir. Solo aparece leer para Jesús, pero Él es el maestro. Entonces para nosotros existe meditar, inquirir, escudriñar. Entonces eso nos hace a que podamos adoptar la posición de cómo hacer un sermón en 5 minutos. Y al elaborar un sermón en 5 minutos, pues vamos a editar todo esto. Esto es importante que lo sepamos. Entonces ahora vamos a ver los géneros. ¿Cómo escribieron ahí? Género de sermones. Muy bien. En respuesta son 16. 16 géneros. 16 formas entonces. Ajá. Y la filosofía es cómo hacer un sermón en 5 minutos, pero tenemos que tener las herramientas para poder llevarlo a cabo. Al ya tener las herramientas, pues sí, gracias a Dios, podemos elaborar rápidamente un sermón en 5 minutos, en la calle, donde quiera que sea, en un bus, donde quiera. Así que entonces, a continuación, esos 16 géneros se dividen en 3 clases de sermones. Número 1, sermón textual. Dos puntos, por favor. Sermón textual, 2 puntos. Porque el sermón textual se divide en 4 métodos. A continuación, 1, textual y lativo. Cambien de color de lapicero, siempre vayan los títulos de un color, otra información de otro color, para poder identificar. Textual y lativo. El número 1. Sí. Pero tenemos número 1 que Sí, se pero ahorita estoy en el método textual. Entonces, Inciso A, hay sermón textual. ¿Cuántos sermones textuales hay? 4. Número 1, textual y lativo. Van dejando un espacio para ver el concepto de cierto género de sermón. 2, textual analítico. Van dejando espacio. Ahora viene 2. Textual analítico. ¿Ya vieron textual y lativo? Textual analítico.
Textual invertido número 3. Van dejando espacio porque voy a advertir un concepto. Textual. Invertido. Número 4, textual sintético. Muy bien. ¿Qué quiere decir hilativo? Es cuando exponemos frase por frase o explicamos, voy a decirlo de otro modo, es cuando explicamos frase por frase o palabra por palabra del texto. ¿Es una palabra hilativo o dividido? En el hilativo. Sermón. Sermón hilativo. ¿Qué es un sermón hilativo? Es cuando explicamos frase por frase o palabra por palabra del texto o el versículo, pues en otras palabras. En el hilativo. Es cuando explicamos Frase por frase o palabra por palabra del texto. Sí, eso es lo que yo le estaba preguntando a mi hermano. El texto o el versículo que usted toma nunca se vaya a salir de ese versículo. Por eso dice hilativo. Es decir, seguir el hilo de esa información. Por eso se llama hilativo. El deber suyo es explicar frase por frase o versículo, o palabra por palabra. Vamos a hacer un ejercicio de un sermón hilativo. Dígame un versículo favorito suyo. Clama a mí y yo te responderé. Pero no solo eso dice No, el texto. y te enseñaré. Vaya, mejor vaya a su Biblia, 33:3 de Jeremías. El versículo 3. Fíjese, usted me está dando a entender que ese es su texto favorito. Así, mientras yo escribo aquí. Muy bien. Ahí está, texto, Jeremías 33, sermón hilativo. 23. Ahora, el deber aquí es, yo creo que el tema ahí, pues ahí está registrado. Solamente que le vamos a poner un título que lo haga sobresalir. Bien, ¿cómo rapidito el texto nos da luz? A ver, ahora lea. Clama a mí y yo te responderé. Bueno, deténgase un momentito, deténgase un momentito. Hilativo. Sí, ¿Qué más? textual. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no Repítame el conoces. texto, sí, tranquilo, Ahí, tranquilo. hilativo.
Negativo. Y te enseñaré cosas grandes. Y Te enseñaré. 4. Cognitivo. Estamos en el negativo. O sea, Sí. y te enseñaré cosas grandes Y ocultas que tú no conoces. Oye, te marea. Bueno, aquí el trabajo suyo es explicar frase por frase o palabra por palabra. Y ese texto tiene que estar respaldado como mínimo entre 10 a 20 versículos. Empieza a explicar qué es clamar. Pero recuerden que el texto, el tema es clamor cognitivo. Este clamor no se puede, le dice usted en su introducción, no se puede aplicar a cualquier otro texto donde diga clamor, o diga clamar, o clama. Aquí, el primer punto, clama a mí, usted explica por qué dirigir su clamor a lo que no es Dios. Ahí empieza usted a explicar. Y empieza ahora a usar, pero no se vaya a salir del texto, empieza a usar otros textos para reforzar estos textos. Clamar, dice usted en su exposición, es sinónimo de orar a Dios, es sinónimo de pedir a Dios. Y le tengo una buena respuesta, dice el predicador. El clama a mí aparece en 10:13 de Romanos. Todo aquel que invoque el nombre de Dios, ese será salvo. ¿Y por qué razón sigue diciendo? Porque Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Empieza usted apoyando esa primera frase. 45:22 de Isaías dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y fuera de mí no hay quien salve. Ahora ya empieza usted a explicarle por qué se le dijo a Jeremías, clama a mí. De acuerdo a todo el capítulo 3 de Lamentaciones, usted va a enseñar dónde está Jeremías. Explique dónde está Jeremías cuando le está diciendo clama a mí, porque dice por segunda vez. Como que hubiera una contradicción, porque durante todos los capítulos de Jeremías siempre aparece Dios hablando a Jeremías. A alguien le preguntaron, clama a mí por segunda vez, o esta es la segunda vez en que le habla a Dios. Pero si en la Biblia dice que le habló un montón de veces. Entonces explique eso, por favor. La primera vez que le habló es cuando lo pusieron por primera vez en la cárcel, en una cisterna profunda. Lo sacaron de ahí. Y le dijo el rey, ¿qué tienes para mí? ¿Buenas noticias? No, dice Dios, que te arrepintas. Vuélvanlo a meter. Lo metieron otra vez, por segunda vez al cisterna. Por eso es que cuando estuvo por primera vez en el cisterna, Dios habló con él en lo profundo del pozo. Y habló Dios por segunda vez en el cisterna. A eso se refiere, explique, porque no, alguien le va a decir, pero Ismael, mira, si a Jeremías que no era un niño, Dios está hablando con él ahí. Es que está ahí. Durante toda la Biblia Dios le está hablando. ¿Y por qué dice aquí por segunda vez? ¿La Biblia se contradice? No, no se contradice. Es que le habló por segunda vez En el mismo pozo. en el mismo pozo, en el mismo lugar. Yo estoy enseñando aquí por segunda vez. En la misma situación, más cortón. ¿Por cuántas veces no vengo enseñando? Pero el mes pasado enseñamos aquí. Y este mes ya estamos, entonces diría, y enseñó la Biblia el hermano Legario por segunda vez. Pero ¿cómo por segunda vez? Yo lo he visto enseñando en otros lugares. No, pero el lugar. A eso se refiere. Ya media vez usted explicó eso y yo te responderé. Explique. Usted va a decir aquí en su explicación que la reacción de Dios requiere la acción del hombre. Si usted tiene acción,
Dios tiene reacción. Y usted se apoya en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla, yo iré hasta allá arriba en el tercer cielo, oiré su oración y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Empieza diciendo que para Dios no hay nada que Él no pueda responder. Quizás usted cite 21:22 de Mateo. Ahí es clarísimo ese pasaje bíblico. Todo lo que pidieres, requisito, creyendo, lo recibiréis. Aquí les hice una pregunta a su auditorio. ¿Usted pide con fe o pide sin fe? Con fe. Ahí está. Dando cuenta que no tengo tiempo de las galimatías ni de las muletías. Usted está solamente en la frase clama a mí. No me puedo salir del texto. No me puedo, porque yo dije sermón ilativo. No puedo salirme del texto. Tengo que estar ahí en el texto. Ya expliqué, clámame ahora y yo te responderé. Nadie aquí en esta tierra, señores, le puede responder como Dios le responde. Pero citó otros libros, por decir, parecido a esto, adecuado al clama. Ley número 1, mínimo 10 versículos de apoyo en cada explicación. Parecido. Sí, sí, porque si no, si usted solo se dedica, entonces va a ser monología. Dice, hermano, pídanle a Dios y Dios les va a ayudar. Pero ¿dónde dice eso? Tiene que. En cambio, 1 Samuel 7:12 dice, y puso un altar y puso una piedra y le puso por nombre Eben-Ezer, piedra de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Ahí empieza el texto a resolverse y la gente está escuchando. Hay gente que llega a su auditorio con el corazón partido y usted va a ser un cirujano para que esas heridas vayan cerrando. Pero ¿qué tal si usted llega con la dedocracia? Su corazón se desmorona de una vez. Cada vez que hiciste. Es que ese es el asunto. Es que está fuera de mi competencia juzgar a la gente. Esa función le pertenece a Dios. Si usted hace el bien vendrá a usted. Si usted hace el mal le va a vendrá, porque la Biblia dice en Gálatas 6:7, dice el que está explicando, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces aquí, vaya viendo cómo, yo voy rápido aquí, porque tenemos que sacar un montón de ejemplos. Y te enseñaré cosas grandes. Mentalmente, usted dice, subraya, hermano, la palabra grande. La palabra grande es un adjetivo. Y el adjetivo grande en griego se escribe mega. Y la palabra mega es lo que se multiplica por 1.000.000. Así que si usted es obediente a Dios, le sabe clamar a Dios, Dios le tiene una respuesta de 1.000.000 por cada petición. Ahí la gente empieza a sentirse bien. Está bueno pedir. Está bueno En clamar. efecto, no necesitamos ser de la teología de la prosperidad. Escúcheme, dice el predicador. Deuteronomio 28 dice: bendiciones acerca de la obediencia. Bendito seas en tu salida y en tu entrada, tu canasta, tus hijos, tus animales, etcétera, etcétera. Por un camino saldrá el enemigo a atacarte y por 7 saldrá huyendo. Ahí está explicando, le enseñaré cosas grandes. Y empieza usted, si es necesario, un seminario. Usted les dice, yo quiero que se lleven en mente lo que dice Job 8:7. Aunque tu primer estado fue pequeño, tu último estado será muy grande. Oiga lo que dice el texto bíblico, dice el predicador, para hacer que la gente se meta más a Dios, no a mí. Yo no tengo que quitarme el saco y estarlos toreando, porque aquí no es un toril. Estar estirando no sé qué cosa, no. Yo tengo que decirles lo que dice Job. Sería para terminar nuestra frase, 8:7. Tu primer estado fue muy pequeño, pero tu postrer estado será muy grande, dice. Eso ya me alienta entonces. Lo único que debo tener es paciencia a que venga. Tengo que permanecer ahí a que venga, dice el predicador, a que venga, pero orando y orando. Pero si me levanto de mi lugar, viene cargo express y no me halla ahí,
Y como Carlos pues no puede regresar, entonces mejor lo quita y se lo da a Pedro. Y ahí está, porque Pedro estaba vacío, pues Jesús dijo, el que tiene más, denle más. Y el que no tenía, quítele aún lo que no tiene. Ah, qué duro es eso. Explicando el predicador. Y ocultas, aquí están, porque se llama clamor cognitivo. Señor, hay pasajes bíblicos que yo no entiendo. Hay panoramas bíblicos que yo no entiendo, Señor. Por favor, así como le enseñaste el futuro a Jeremías, así como le enseñaste a Jeremías, dice el predicador en Jeremías 15:3, qué significan los 4 caballos, el blanco, el rojo, el negro y el amarillo. Así yo quiero conocer el futuro. Porque ahí se le enseñó a Jeremías que los 4 caballos, blanco, rojo, negro y amarillo, son los 4 juicios o 4 castigos que vienen a este mundo. Así como le enseñaste a Ezequiel 14:21 el significado de los 4 caballos, yo también lo quiero saber. Ahí está, cosas grandes y ocultas. Por eso se llama cognitivo, un clamor cognitivo. Y ya luego va a ir buscando la conclusión. Ezequiel. ¿Perdón? Ezequiel 14:21. Porque ya veo que dice usted en su prédica, muchas organizaciones dicen que el caballo blanco es Cristo, la mayoría. Y con todo respeto que se merece, pero voy a citar algunas organizaciones de usted. Un testigo de Jehová dice que el caballo blanco es Cristo. Un adventista dice que es la iglesia triunfante. Pero no, a mí la Biblia me dice que son 4 castigos y 4 juicios últimos que se darán en la gran tribulación de parte de Dios para la gente irresponsable, rebelde, desobediente, soberbia, etcétera, etcétera. Y tome nota cómo explicó el versículo y no tuvo tiempo más que solo para hablar. ¿Se están dando cuenta cómo hacer un sermón en 5 minutos? Eso es lo que quiero a través del sermón ilativo. A ver, ¿qué significa el sermón ilativo sin ver el cuaderno? ¿Qué significa el sermón ilativo? Pasaje bíblico y no desviarse por otro tema. Pero su verdadero concepto, no hay problema, empezando. Es cuando explicamos frase por frase o palabra por palabra. Y yo di un ejemplo ahorita. El tema luego el texto lo dio, no yo lo puse. El texto lo dio porque de acuerdo a estas dos cosas me dio un clamor cognitivo. O sea, un clamor de lo que yo no conozco, se lo pido a Dios y Dios me va a responder. ¿Cuántos le claman a Dios desde el predicador? Pero a Dios no vaya a recurrir a otro. Va concluyendo, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Dios es vida y empieza, va concluyendo y todo, y amamos, no hay, bueno, mañana nos vemos. Y ya dio que es a conocer un clamor, es decir, un sermón ilativo. ¿Se están dando cuenta que no me salí del texto? Pero en un ratito desgasté como 10, 15 versículos para apoyar ese sermón. Y nadie puede decir que Ismael es mentiroso, no, está demostrado porque usted con Biblia lo demostró. Muy bien. Ahora vamos a tomar otro ejemplo. ¿Cuál es el número 2 ahí? Miren en sus notas. Textual analítico. Vale. Esto es distinto a este. Vamos a ver, Byron Boss, un texto favorito. Pero no ha dado el significado. El significado del Analítico. textual analítico. Muy bien. Extraer un pensamiento de cada frase o palabra. Extraer un pensamiento. Extraer un pensamiento de cada frase o palabra. Está un poquito más difícil, ¿no? Ajá. Por eso se llama, ¿cómo se llama? Analítico. Analítico. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio con el hermano Byron Boss. ¿Cómo hacer un sermón analítico en 5 minutos? Abra su Biblia. Porque tiene
tiene que ver el versículo y 40, ese texto que va a tomar él es muy tiene que excelente. extraer un pensamiento de él. Isaías 40, 31, en la Biblia Va a seguir corriendo. los que en él confían se recuperan. Aquí caliente ya no. O sea, ya está bueno. Ya está Y bueno. les crecen alas correrán. Permítanme, disculpen, hoy sí, es que estaba escribiendo ahí. Isaías 40, 31, sermón analítico. Ahora vamos a escribir las frases. Vamos. En la latinoamericana. No, yo quiero en la Reina Valera porque ustedes delante de su auditorio van a poner una Reina Valera. Quiero en la Reina Valera. Ahí tiene Osorio. Carol. Después usted puede parafrasear porque va a la Biblia, no hay problema, usted puede parafrasear. Pero los que esperan a Jehová Muy bien, espérenme tantito. Esperan, le digo. Ajá. Primera frase. Pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, permítame tantito. levantarán alas, como las águilas. Levantarán alas como las águilas. Como las águilas. Correrán, Es grande. no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Estamos? Muy bien. Ahora aquí, análisis. Ahora de la primera frase, usted tiene que extraer un análisis y lo va a escribir aquí en la parte izquierda. Usted no va a explicar aquí, sino que usted extrae un pensamiento. El primer pensamiento aquí sería, número 1, esperanza en lo divino. Otro pensamiento que tendríamos que traer, tendrán nuevas fuerzas. Sería una renovación espiritual. Levantarán alas como las águilas. Pensamiento número 3, potestad sobre la tormenta. Correrán y no se cansarán. Carrera espiritual.
cuidarán. Muy bien. Después de haber extraído 5 pensamientos, ahora sí abandonamos las letras rojas. Lo contrario que hicimos aquí. Ahora abandonamos las letras rojas y nos vamos a centrar en los pensamientos. Pero esos pensamientos también, mucho cuidado, de reforzarlos mínimo 10 o hasta 20. Pero mucho cuidado con el tiempo también, porque el tiempo es importante. 25 a 30 minutos, escueto pero bien delicioso. Esperanza en lo divino. Dice usted, en el capítulo 15, versículo 4 del libro de Romanos, dice que todo lo que sucedió y todo lo que escribió para ejemplo de nosotros fue escrito. Dice, empieza usted para poder dar a conocer en la esperanza en lo divino. ¿A qué se refiere Romanos 15:4 cuando dice que lo que sucedió, lo que se escribió para enseñanza a nuestra fe? Le tengo una clave. Dice usted, David en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Ahí ya está usted reforzando ese pensamiento. Y me sacó del pozo de la desesperación. ¿Cuál es su desesperación? ¿Cuál es el pozo que usted no puede salir? Es simbólico, explíquenlo a las personas. Ese pozo es simbólico, es emocional, es psicológico. Lo que hay en el Nuevo Testamento, hay en el Antiguo también, por ejemplo, literal y literarios. Hay también allá en el Antiguo. Ambas partes. Entonces aquí, esperanza en lo divino, usted empieza a reforzar. David me cuenta a mí muchas experiencias, dice usted, en su esperanza en lo divino. En el 27:13, tanto usted como yo, dice el predicador, tenemos momentos en que queremos flaquear. Pero el Salmo 27:13 nos tiene una respuesta agradable, dice la persona. Hubiera yo desmayado, escuche, tiene que ir relacionado con el texto. Hubiera yo desmayado si no creyere en la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Tome nota. Usted está ahí usted está explicando ahora las letras negras. Pero usted tiene, solo extrajo su pensamiento de ahí, pero me lo está reforzando con Biblia. No vaya a estar diciendo que use sal, que use cemento y cal, no. Usted tiene que estar reforzado. David, al igual que nosotros, dice el predicador, él sintió problemas también. Se sintió sacudido por las tormentas de la vida. Se sentía en un pozo, pero él esperó en Dios. Confió en Dios, de acuerdo a 27:13 de los Salmos. Hubiera yo desmayado si hubiera perdido la esperanza, la confianza ante Dios aquí en la tierra de los vivientes. Pasado esto, ahora usted se viene a la renovación espiritual. ¿Nos sacó de dónde? Tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo hacemos nosotros para tener esa nueva fuerza? Hace un rato cité los pasajes bíblicos, si desea, apúntelo ahí. Romanos 8:31 y 1 de Juan 4:4. Tome nota. Y váyase al capítulo 17 de 1 de Samuel para poder explicar esto. 1 de Juan 4:4 dice, mayor es el que está dentro de mí que el gigante que está fuera. Paráfrasis. En su Biblia dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y luego se lleva a su auditorio al capítulo 17 de Samuel. Sí, 1 Samuel. Usted ve un hombre que mide 2,92 de altura, de nombre Goliat. Y ve a un jovencito rubio, de una estatura más o menos 70. Unos 70 más o menos. No es tan chaparro, pero no es tan alto también. Pero, ¿qué dijo David en esa renovación espiritual? Es decir, tendrá nuevas fuerzas. Tú vienes a mí con esto y esto porque parece Robocop, el hombre que viene ahí. Y David, ¿qué menciona él? Tú vienes a mí con esto y esto, yo vengo a ti en el nombre del Dios que tú desafiaste.
es un hombre de 2,92. Imagínense un hombre de 2,92 de altura, ¿de qué tamaño sería? ¿Cuánto mide usted? 1,70. 1,70. Pongámosle otro metro a usted, pero faltando 20. O sea que sería grandulón. Grande. Imagínense. Pero David lo vio sin pena, sin ninguna pena de nada. ¿Por qué? Porque lo mismo dice Juan. Mayor es el que está conmigo, aunque Goliat mida 2,92. Empieza a usar la paráfrasis porque está viendo la renovación del espiritual, porque tendrá nuevas fuerzas. Y luego Pablo desafía al mundo entero. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea que no hay ninguno. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? En el verso 35 en adelante, él expone los 17 peligros que acosan al ser humano, hasta el 39. Pero ¿cómo termina él con la rúbrica de su sermón? Antes somos más que vencedores. Récord Guinness, dice el predicador. Ya de su pensamiento, ya lo apoyó en versículos de la palabra. Potestad sobre la tormenta, levantarán alas como las águilas. Potestad sobre la tormenta. Vamos a usar un poco la zoología, vamos a usar un poco la taxonomía, dicen las personas. Ciencia que estudia los animales, ciencia que estudia los fósiles, todo esto. Usemos por favor el águila. Usted ve que hay una gran tormenta que está lloviendo, hay ciclón y todo. Pero si usted pudiera abrir una ventana, dice el predicador, y viera, las águilas vuelan encima de la tormenta, no abajo de la tormenta. Ahora usted está haciéndole entender a las personas. La tormenta puede existir, pero si levanta alas como el águila, aunque la tormenta exista, usted no la toma en cuenta. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios me dice que va a levantarme como águila? Porque el águila vuela encima de la tormenta, no abajo de la tormenta. Ya con esa explicación la gente va a sentirse un poco mejor. Y luego, pues sí, va a usar el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que al pueblo de Israel se le dieron las 2 alas para guardarla en el desierto. En el 32 del libro de Deuteronomio también dice que Dios revolotea y le da las alas al pueblo de Israel. Ahí va, entonces todo creyente recibe esas alas, potestad sobre la tormenta. Porque ¿de qué sirve que usted cante? Dice el predicador. Luché como soldado y a veces no sé qué cosa. Llegó cansado. Ajá. O hay una canción que se llama La Tormenta, que es muy bonita la alabanza. Ajá. Pero cantar la canción Tormenta es una cosa. Lo difícil es vivirla y vencerla. Pero no se preocupe, dice el predicador. Dios promete en Isaías 40:31 levantarán alas como las águilas. O sea, Él nos va a dar potestad sobre la tormenta. Y luego dice, vamos, carrera espiritual. ¿Acaso no han escuchado ustedes que dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces? Mentalmente dibuje una montaña y hágale pensar a la gente rápidamente que el esfuerzo no se necesita en los primeros metros cuando vamos subiendo a la montaña. El esfuerzo se necesita cuando vamos llegando a la montaña, porque ya estamos respirando no por la nariz, sino por la boca. Hágale, recuérdele al boxeador, ya lleva 10 rounds, ya no predica por la nariz, predica por la boca. Y quédese viendo el estómago. Pero ahí está recibiendo y dando, recibiendo y dando, recibiendo y dando. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar en la carrera espiritual. Pero de repente usted viene a su mente y dice 12:5 de Jeremías. Si corriste con los de a pie y te ganaron, ¿cómo le vas a ganar una carrera a un caballo? Mire qué parábola que se manda Jeremías ahí. ¿Por qué no lo saca y me lo lee como estamos en exposición?
Jeremías 12:5. Escuchen la parábola de Jeremías con voz de locutor. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Qué tremendo. Ahora vamos a ver el tiempo de verano. Sigamos, tiempo de verano. Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en las Espesura del Jordán. Ahí me están dando 2 estaciones. En tiempo de verano, usted va allá a las orillas del Jordán, todo bien, todo bonito, hay espacio donde caminar. Pero en invierno, hermano, se convierte toda la ribera del Jordán, todo el espacio del Jordán, en una selva. Y ahí, si se cuida, una hiena, un león se lo almuerza, o se lo desayuna. O una serpiente lo ahorca y fue un placer conocerlo. Cocodrilo. Mire la parábola que está usando ahí, la espesura del Jordán. El Jordán se sale de su cauce en invierno, se convierte en una selva. Usted vive en zona costera. En puro invierno, ¿es alegre vivir en ese lugar o qué? ¿Te está dando cuenta? A esa espesura se refiere ahí. Pero dice ahí, si corriste con los de a pie, con gente, y te quedaste, ¿cómo harás para ganarle a un caballo que corre a 50 kilómetros por hora? ¿Cómo vas a ganarle a un caballo? Si en tiempo de verano no estás seguro, dice, ¿cómo harás en tiempo de invierno? Estoy parafraseando el texto, pero esto es lo que el texto está viendo: correrás y no te cansarás. Refuerzo, Jeremías 12:5. ¿Se están dando cuenta? Que estoy elaborando un sermón en 5 minutos, pero estoy dando las herramientas. Extraiga primero. Ya abandonamos las letras rojas. Estoy predicando sobre los pensamientos que yo extraje del texto bíblico. Sustento de lo alto pues caminarán y no se fatigarán. Sustento de lo alto. 73:25 del libro de los Salmos dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada necesito aquí en la tierra. Ahí está. ¿Confiesan ustedes hoy, desde el predicador, que todo lo que tiene de lo alto viene? ¿Confiesan ustedes que todo lo que han saboreado y gustado de lo alto vino, sí o sí? Claro que sí, van a decir que sí. Y luego sustento bíblico, por favor. Porque Juan 3:23 y 26 dice que no puede el hombre tener nada si no le es dado de él. 29:14 de Crónicas dice que no podemos decir Señor tenés si no es dado de tus manos. 3:26, 27, 29:14 primero Crónicas, 16-17 de Deuteronomio. Viene luego a la mente los textos bíblicos para reforzar ese pensamiento, hermano Pedro. Ya las letras rojas las abandonamos. Ahora estamos, porque es un análisis. Entonces ahora estamos predicando sobre lo que analizamos. ¿Entendido? Lo que se leyó. Sí, pero con Biblia. Porque no vamos a empezar a dar recetas espirituales porque no van a encajar. Tenemos que estar sustentados en la Biblia. Sustento de lo alto empecé con 73:25 de los Salmos. Fue diferente al ilativo. Porque en el ilativo yo prediqué sobre las letras negras. Encima de las letras negras. Ahora en el analítico extraje pensamientos. Esto lo abandoné. Estoy predicando sobre las letras negras. ¿Ya? Pero tengo que sustentar con Biblia 1, 2, 3, 4, 5 pensamientos. Esos 5 pensamientos, o sea, esos 5 análisis, yo tengo que sustentarlos con Biblia porque no se convierten en recetas espirituales nada más. Yo tengo que darle sustento bíblico, o cité San Juan 3:26-27, que no puede el hombre recibir nada si no es de lo alto. Cité 29:14 de Crónicas. Cité 16-17 de Deuteronomio, o 41:11 de Job, que Él da primero y después nosotros, dice la Biblia. Entonces, creo que, de acuerdo a lo que el hermano lee, que rapidito la misma Biblia nos ayudó
a entender lo que es un sermón analítico. Así que no hay problema, hermanos. En el nombre de Jesús, del Santo Espíritu de Dios. Esto es lo que se requiere, entonces, con todo respeto y cuidado que se merecen los maestros en Biblia. Pero tienen que enseñar las herramientas con ejemplos. ¿Sabe qué hacen? Perdónenme, pero los maestros ahorita les pesa un poco la mano. ¿Qué hacen? Me compran un libro de homilética, por favor, y me lo resumen. Bueno, dicen y empiezan a hacer un resumen. Pero ellos no saben qué género, porque un manual de homilética solo trae bosquejos y sermones, pero no dice qué género de sermón es. Entonces el maestro dice, ahí me trae un analítico y me trae un invertido. Muy bien, dicen los dos. Él lo escribe. Ah, excelente, 40 puntos. Pero ni él ni el alumno entendieron nada. No se explicó. Entonces hay que dar la herramienta, y la herramienta es la explicación. Expliqué en esta ocasión cómo es un sermón ilativo, es este. Cómo es un sermón analítico, es este. Hermano Pedro, por favor. Se dio cuenta que yo ya no me centré en las palabras rojas, sino estos fueron pensamientos que yo extraje de aquí, que fueron más o menos los pensamientos de Byron Foss, porque él eligió ese texto bíblico. Así que entonces, por eso es bueno tener el espíritu que operó en Josué, meditar día y noche en la palabra de Dios. El espíritu que operó en David, inquirir en su santo templo. El espíritu que opera en Jesús, Salmo 1, meditaba de día y de noche y era como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Estamos? ¿Sí o sí? No, una cosa que digan que qué pasa, pero ahí se va. Entonces, entendimos que es un ilativo y que es un analítico. Muy bien. Ahora vamos a ver, en tercer lugar, ¿qué ocurre? Invertir. Textual invertido. Este no requiere mucho trabajo. Es igual a este. Solamente que escriban ahí en el invertido, entre comillas. Porque aparte es el modismo hebraico que el modismo americano. Entonces, entre comillas, escriban ahí, corrigiendo el texto. O abran paréntesis como usted quiera. Corrigiendo el texto. De este vamos a salir luego porque es fácil explicarlo, porque ustedes ya vieron aquí. Sí, eso está fácil. Bye. Por ejemplo, Tesalónicas 5:23, hay que corregirlo, pero no a Dios, sino el modismo hebraico, que ellos siempre ponen la primera persona. En cambio, nosotros aquí ponemos la tercera persona, él, usted y yo. Usted y yo. Entonces Pablo dice espíritu, alma y cuerpo, dice él. Ahora lo corregimos y le decimos a las personas, Cuerpo, tengan alma. cuidado porque cuando Cristo venga vamos a ser checados cuerpo, alma y espíritu. Ahí está corregido el texto. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 24:15. Usted está ahí hablando. 24:15 de Josué dice, yo y mi casa. Ahora corregimos, mi casa y yo. 10:30 de Juan, yo y el Padre uno somos. Y no dice que el maestro de maestros se equivocó gramaticalmente. ¿Y por qué algunos dicen, hermano, tengan cuidado con ese yo? Porque ese yo es orgullo, dicen algunos. Dependiendo. El yo exceptúa a Dios. Por ejemplo, 18:9 de Lucas, el fariseo, ¿cuántas veces se puso en primer lugar? Yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo no soy ladrón, y un montón de cosas que él expone. Porque dicen, gracias, póngale al hermano Legario,
Entonces dicen algunos que lo corrigen, no, hombre, y al que le tienes que dar gracias es a Dios. Pero verdad que también se tiene que tomar en cuenta a la persona, ¿verdad, hermano? Sí, hombre. Es que hay que tener cuidado. Es que aquí estamos usando la gramática. Por ejemplo, 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Pero aquí en América tendría que ser el Padre y yo. Aquí en América tendría que ser mi casa y yo. 10:30. Entonces, estamos corrigiendo, pero el modo de lenguaje, no a Dios, no se hagan equivocar. Se puede hacer entonces, hermano. Entonces, el texto, usted, en su prédica, usa el invertido. Recuerden, hermanos, que la divinidad de Cristo dice, el Padre y yo uno somos. Tome nota que usa la segunda y la primera persona, el Padre y yo. O si no recuerden, ¿qué dice 24:15? ¿Qué puso en primer lugar Josué? Mi familia y yo serviremos a Jehová. Parafraseando, porque dice mi casa y yo. Como, pues porque aquí en nuestra, ¿cómo se llama? Sería como algo que sería así como la caricatura del Chavo. Cuando dicen yo y Kiko, pongan. Entonces ya empiezan a bromear ahí, dicen, el burro por delante. Aparentemente, pero recuérdense que todos los personajes del Chavo y el Chapulín, ya la mayoría no existen. Esos fueron grandes maestros. Personajes eran bien estudiados, lo único que murieron en el catolicismo. Cantinflas, un gran hombre estudiado y sale como un torpe en las películas. Charles Chaplin, en el año 1915 empezó a hacer sus películas. Se ve que es un tonto. A mí me gusta ver mucho porque es cine mudo. Entender sus movimientos, sus ademanes, sus formas de hablar, la lectura de los labios. Me dice mi mujer, ¿cómo entendés eso? Déjalo cuando lo entiendes. Yo sí estoy bien. No me dejas oír. Ajá. Ahí ese hombre millonario, todo, pero era uno de los primeros cómicos que no usaron las obscenidades para hacer reír a la gente. En cambio, por estar viendo esas cosas obscenas hoy, un predicador allá en Sintana, mi hermano miraba muchas películas de Caballo Rojas y eso es puro pornografía. Y estaba hablando sobre los 4 caballos. El hermano dijo, me dice Juan que vio salir al caballo blanco. Y ese caballo blanco es el anticristo que viene en camino, que Dios lo reprenda. Y yo cuando de repente vi salir al caballo rojo, perdón hermano, digo el caballo rojo. Mire que se le había metido en la mente, ese miraba muchas películas de ese señor, caballo rojo. Después de decir caballo rojo, vi salir al caballo rojo. Su pensamiento estaba dividido. Entonces aquí lo que hacemos en el invertido es hacer lo mismo, no salirnos de las letras. Solamente que ahora lo vamos a escribir de una forma correctiva. Del hebreo al modismo, eso se llama modismo, eso es lo que quiero decir. Vamos a corregir el modismo hebraico con el modismo americano. Los pronombres, a eso quiero llegar. Los pronombres tienen allá otro sentido y aquí otro sentido. De país a país hay palabras que no significan lo mismo. Pronombre. Sí. Por ejemplo, usted estaba dando el castreado, ¿cómo se llama eso? El eunuco. Allá es... Tiene varios significados. Varios significados. Ajá. Significado número 1 es que es un hombre que por amor al dinero se hace la vasectomía. Y el otro es funcionario. El otro es un funcionario. El tercero, don de continencia. Se relaciona con mujeres, no que sea mujer. Ese es el verdadero celibato. Una crítica constructiva. La Iglesia Católica dice que practica el celibato, pero viola niños, y se acuestan hombre con hombre. ¿Dónde está el celibato? Un celibato. Pero si te agarra el catecismo, dicen los papas, somos hostia santa. ¿Y hasta dónde se llegan ellos a compararse con el pan santo? Somos hostia santa. ¿Dónde es santa si son pedófilos?
son homosexuales. Celibato a la fuerza. Sí, es un celibato a la fuerza. En cambio, yo conozco hombres, ya tienen una edad donde ya deben estar casados. Sale una mujer así, normalmente, y la miran y todo. No se quedan con la boca abierta, tranquilo. Botando lavado. Sí, ese es un don, eso no cualquiera lo tiene, ese es un don. El don de Ana, la profetisa, un marido tuvo y ahí se acabó todo. Murió anciana a la edad de 84 años, alcanzó a profetizar sobre el nacimiento de Jesús. Ese es un don, hermano. Por eso Pablo dice, si no tienen don de continencia, cásense. Y no estén fantaseando todas las noches. Porque 6:18, y veo que con todo respeto que no se merece, pero las personas usan el autoerotismo, o sea, lo que más conocido como masturbación. Y 6:18 en la primera carta a los Corintios dice que el que fornica con su propio cuerpo va a ir al infierno. Y esto lo toman ellos en común, que no, es que el jovencito y todo lo puede hacer. No, eso no, esto lo prohíbe la Biblia. El que fornica contra su propio cuerpo, dice, va para el infierno. Hasta juguetes hay de todo eso. De todo hay, hermano. Pero todo esto es por la fantasía. El núcleo no desea nada, ¿no? El eunuco no, que es un don de continencia. El mismo Jesús dijo, unos se hicieron eunucos por amor al dinero, pero otros nacieron eunucos. El apóstol Pablo era eunuco. Él nunca deseó mujer y murió y ordenó que se casaran, que tuvieran sus mujeres. Estaba leyendo de él que tenía sobrina, dice una sobrina. Sobrino sí, porque tenía familia, tuvo que haber tenido mamá y papá, y él dice que el papá era fariseo, y él me menciona a la mamá, solo que los nombres no los menciona. Tuvo hermanos, tuvo sobrinos. No, pero el muchacho tranquilo, era un fariseo de los verdaderos, y por eso que Dios los tomó, los escogió. Porque si era sincero a su religión, ¿cómo no iba a ser sincero al Santo Evangelio? Entonces, no vamos a forzar a alguien a que sea eunuco, que tenga don de continencia, no. Si lo puede hacer, que lo haga. Se va, como leímos en el capítulo 21, vaso limpio al reino de los cielos. Pero, sin embargo, en Sofonías 3:13, de acuerdo a 14:4 y 5 de Apocalipsis, los señores testigos de Jehová han confundido su terminología, porque dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, sino que son vírgenes, dice el texto. Pero el texto necesita un contexto. Y en Sofonías 3:13 dice que virginidad, tanto femenino como masculino, es no haber practicado la idolatría y practicado la mentira. Y el mismo texto se lo lleva a Apocalipsis, y Apocalipsis se lo lleva a Sofonías 3:13. El mismo, como dice en hermenéutica, la Biblia se interpreta a ella misma. Si queremos saber qué es lo que Juan escribió cuando dijo, estos son hombres que murieron vírgenes, que no se contaminaron. Entonces dicen los señores testigos que los 144,000 que son que no tuvieron mujer, ni nada, ni novia. No, eso es como que estamos aplastando una ley, porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, que tenga su parejita. Pero Jesús dice, si tienes don de continencia, pues quédese así. No hay problema. El problema está que usted quiera tener dos. Y usted se va a convertir en comerciante. Mormón. Tiene sucursal aquí, sucursal allá, sucursal allá. No, ahí sí ya no. Una sola empresa nada más. Ahí. 10 mujeres. Pero como es muy empresario, pone una sucursal aquí, otra por allá y otra por allá. Entonces, eso requiere... Hermano, una pregunta. Quiero que me explique lo que usted acaba de mencionar, cuerpo y alma y espíritu. El alma, ¿qué función tiene en la vida? ¿Y sabe por qué le pregunto? Una vez en una oportunidad, un pastor estaba orando y le dice al Señor, te voy a servir con cuerpo y alma y espíritu. Y yo andaba con un sabático. Y el sabático me pregunta, ¿usted qué entiende usted sobre el alma y el espíritu? No hablemos, vida no hablemos, pero del alma. Entonces, yo le contesté, pero no sé si fue bien mi respuesta o no. Pues, ¿Quién le respondió a usted? Yo quiero oír qué le respondió. Yo le dije a él, pues,
yo entiendo así, mire usted, digo, el alma es lo que uno piensa, porque es lo que funciona en el cuerpo, le digo yo, y funciona entre la sangre, porque la sangre también tiene su función y no se ve. Eso es el alma, le digo yo, ¿verdad? Pues no sé si estaba correcto, pero nada más con un poco de experiencia les di esa respuesta a ese sabático, porque era un joven. Yo, pues, Voy a escribir una palabra aquí y luego la voy a explicar. sí, por favor, yo quiero salir de ella. Primero, Porque muchos preguntan. la voy a escribir en griego. Sujeto. Esto es griego. Igual. Vale. Ahora estoy en español. Ahora voy a escribir el significado. Asiento o núcleo de todas las emociones, sentimientos y pasiones. Eso es el alma. Vamos a ver. Hermano Pedro, vamos a leer Santiago 5:17. 5:17. Santiago. Cuando dijo el predicador, hay que amar a Dios con toda el alma. Así, con todo el Ahí está, vamos a ver. 5:17. Oigan lo que dice el hermano Pedro. Dice 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Vale, muy bien, gracias. ¿De qué tamaño amaba Elías a Dios? Lo amaba con toda su alma, porque no lo amaba emocionalmente. 5:17. Un amor emocional es que hoy contento estoy en mi corazón. Hoy contento. Pero es que tiene una semana y después, ¿dónde está el hermano? A ver qué le pasó. Cantando la del rincón. Sentimentalmente. Señor amado, tú sabes que yo te amo, Padre. Mentiroso. 29:13 de Isaías dice que el sentimiento solo tiene una cuarta de distancia. A ver, Jaime, del corazón a la boca, ¿qué distancia hay con la mano? Una cuarta, el sentimiento una cuarta tiene nada más. 15:9 de Mateo dice, ustedes con la boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí, dice. Vamos a Isaías 29:13 y Mateo 15:9, en adelante. El amor sentimental está a una cuarta. De aquí para acá. Porque aquí decimos, gloria a tu nombre, Padre, pero Anda por otro. sí. ¿Y cuál es la distancia? Una cuarta nada. Pero aquí vimos que Elías dice que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró a Dios y Dios le respondió. Entonces cierto predicador dijo, si Elías también tenía pasiones, vagan momentos, Señor. La palabra pasión debe ir acompañado de un apelativo. ¿Quién trajo Biblia? Que lea 2:22 de 2 de Timoteo. Porque a la pasión tenemos que buscarle un apelativo. ¿Qué dicen? Tomen nota. Tiene apelativo. Pasiones juveniles. Rock, reggaetón, rock and roll, pantalones llenos de agujeros aquí, con las correas sueltas, con saber qué sustancia dentro de ellos. Esas son las pasiones juveniles. Pero ¿dónde está ese muchacho que tiene pasiones juveniles? Vamos a ver el 26.
Tome nota dónde lo tiene enviado. Esas son las pasiones juveniles. Así es. Pero la pasión por Dios es muy distinta. ¿Cómo se llama el hermano? Diego. Diego. Sí. Diego. Va. Entonces, el alma, en griego, psuge, es lo que hoy conocemos como psicología. Psicología es el conocimiento sobre el alma. Cuando yo le voy a dar lectura a usted por dentro, pero ¿cómo lo voy a leer a usted por dentro? Primero lo voy a interrogar, porque el único que lo conoce por dentro de usted es Dios. Pero yo, para poder conocerlo por dentro de usted, yo tengo que platicar con usted, vaciarle todo lo que tiene en su mente para yo aplicar después la terapia y ayudarlo en el problema que usted tiene. Pero tengo que sacarlo primero. Entonces de ahí viene la palabra psicología, se deriva de la palabra alma. 9:6 de Isaías dice que Jesús era psicólogo. En su Biblia dice consejero. ¿Quién es el que aconseja? Un psicólogo. ¿De dónde viene la terminología? Del griego psuge, alma, asiento y núcleo de todas las emociones, sentimientos y pasiones. Cuando lloramos es el alma que nos impulsa a llorar. Cuando nos enojamos es el alma que nos impulsa a... Sí. Vamos a ver qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero este es el cumplimiento. Su alma estaba estrecha. En otro pasaje dijo él, mi alma está triste. Hasta la muerte, cuando estaban en Getsemaní. Pero esto, la respuesta está en Isaías 53. Angustiado y afligido. ¿Dónde se recarga la angustia y la aflicción? En el alma. El alma es, vamos a escribir aquí una palabrita. Asiento. Asiento o núcleo O núcleo. de todas las emociones. Abstracto. Núcleo. O sea, inmaterial. Por eso que no le creemos a los pretribulacionistas o a los católicos que el alma ya está en los brazos del Señor. Si el alma es abstracto, es inmaterial. O sea, ¿qué diferencia hay entre la vida y el alma? La vida viene a ser como la energía. Como un celular, supongamos. Energía, batería y cascarón. El cascarón es usted lo que yo puedo ver. El alma es la batería, pero está dentro. Y luego la energía, no lo podemos ver. Hay 110, 220 y ¿cuántos hay? Ahora, el alma sí se puede ver, ¿ah? No se puede ver. Se puede oír. Ahorita su alma es la que está activado ahí. Hermano pastor, el diablo y sus demonios son espíritus. ¿Son aire, hermano? ¿O cómo es? Aquí en la tierra usted no los puede ver, pero ellos son corpóreos. Se puede incorporar. Allá arriba, Sí, porque son espíritus y pero aquí en la tierra. aquí en la tierra son Sí, aquí en la tierra. Dios es espíritu aquí en la tierra, pero allá es corpóreo. Cristo aquí en la tierra es espíritu, pero allá arriba es corpóreo. Aquí son incorpóreos, no los podemos ver. Pero allá arriba, allá si Dios nos permite seguir haciendo su voluntad, vamos a conocer cómo es un querubín, cómo es un arcángel, cómo es un ángel, porque la Biblia dice que estaremos a la compañía de millares de ángeles. en cuerpo lo van a... Todos usted va a ver en vivo y a todo color. Aquí solo en espíritu. Aquí sí, no, aquí usted no, porque la apariencia. Cuando yo le vi, dice, caí desmayado, dice Juan. ¿Por qué Jacob peleó con el ángel? Es que son personas que Dios tomó como privilegiados, pero para algo, como objetivo. Está en el capítulo 32 de Génesis. El ángel de Jehová. Pero ese texto le va a servir a usted para predicarle a las personas el valor cualitativo y cuantitativo de la perseverancia. Sí, porque como respecto Está agarrado de una pierna, dice ahí. No te suelto hasta que no me hayas bendecido. Apúrate porque ya va a amanecer. Se tiene que reportar. Muy sencillo, le puso el dedo aquí, lo dislocó. porque con respecto al alma y... Ya se imaginan qué dolor sintió ese hombre con la pierna dislocada y caminando, pero logró su objetivo. Y gracias a ese vencimiento,
es que hoy conocemos Israel, el pueblo de Dios. Entonces aquí no los ve usted, pero sí hay veces que Dios permite que se hagan corpóreos. A Lot lo visitaron ángeles en vivo y a todo color. A Abraham en vivo y a todo color. Mataron un cabrito y le dieron de comer. Manoah, el papá de Sansón, en vivo y a todo color. Como torbellinos, María, Gabriel, en vivo y a todo color. Pedro lo sacaron de la cárcel, en vivo y a todo color vio al ángel. Si seguimos leyendo la escritura, el capítulo que leyó el hermano, el capítulo 13 de Romanos, que vamos a ver toda la lectura. Algunos sin querer, dice, han hospedado ángeles en su casa, sin darse cuenta. Pero ¿quién? Una persona que le tenga temor a Dios. Una persona que crea en Dios. Ahí va a estar el ángel cuidando. Hay cosas misteriosas, por eso. Ya lo borramos. No, ahí está todavía el cognitivo. Esas son las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero a través de la escritura llegamos a conocer. Satanás tiene que tomar forma corporal cuando lo echen al infierno, si no, ¿cómo va a sentir el fuego? Los demonios, forma corporal. Ahora, porque yo ya di un mensaje con los pastores, la anatomía completa de Satanás, y resulta que yo encuentro en la Biblia que tiene mente, que tiene alma y que tiene espíritu. Tiene pies, tiene manos, tiene ojos, tiene oídos, todo lo tiene, solamente que es abstracto aquí en la tierra. Yo lo demostré en una sesión de pastores mostrando satanológicamente cómo es Satanás. Entonces es igual. Un ángel no lo podemos ver, a Dios tampoco. Pero si leemos en la Biblia, ¿por qué es que nosotros tenemos alma y por qué tenemos espíritu? Porque dice la Biblia en Isaías 42:1, Mateo 12:18, que Dios tiene alma. 1:2 de Génesis dice que Dios tiene espíritu, porque su espíritu recorría sobre toda la faz de la tierra. Y Jesús dice, no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu de Dios. Entonces por eso que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en nuestra alma, hermano Diego, por esa razón es que nos enojamos, nos entristecemos, nos alegramos, lloramos, gritamos. Esto está en el alma. Es función del alma. Ajá, esas son las funciones. Ahora la función del espíritu es esto: mantenerle a usted un ritmo de oxígeno entre 95 a 100 en todo su cuerpo, para mantenerlo con vida, respirar profundo, mantener una hemoglobina a un rango perfecto, plaquetas a un rango perfecto, una vitamina K a un rango perfecto en su cuerpo, una palpitación perfecta, todo esto relacionado con la vida. La función es muy distinta. Es un aliento, pues usted está respirando, pero cuando Olegario Salas muera, Dios respira el aliento que me dio. Y ahí fue un placer conocerlo. ¿Qué muere cuando usted muere? Léalo en su Biblia. 94:17 de los Salmos. ¿Qué muere cuando usted muere? Y por el adventista nos puede dar una buena chicoteada. Un testigo de Jehová nos puede dar una buena chicoteada. ¿Por qué? Por los malos predicadores que no estudian y no estructuran. Porque si no, Pablo se contradice. Si Pablo dice que vamos a ser chequeados, cuerpo, alma y espíritu, ¿cómo es posible que mi alma ya esté allá? Entonces solo mi cuerpo y mi espíritu van a entregar cuenta. ¿Vamos? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Tome nota. Pero ¿qué significa el silencio? Ahora váyase a 115:17, porque usted me tiene que demostrar qué significa la palabra silencio. Salmo 115:17. Esto ya no es por causa entre evangélicos, sino, ya vio la pregunta que le hizo el adventista a hermano Diego. Pero no se preocupe, que usted le respondió con solo haberle dicho pensamientos y todo eso. Perfecto, ahí está. 115:17. 115, verso 17. Salmo 115:17.
No alabarán los muertos a Jehová, A Jehová, está abreviado. ni cuantos descienden al silencio. Tomo nota, ¿a qué le llama la Biblia? Silencio al sepulcro. 3 metros para abajo. Y fue un placer conocerlo. 15, Pero 17. su alma lo acompaña. Yo quiero que ustedes por cuenta propia, aquí no lo van a hacer porque ya se les fue el tiempo, van a estudiar una reflexión que se llama Las 4 esposas, o no sé si ya la vieron, ¿no han visto esa reflexión? Las 4 esposas. Bueno, Yo la saqué lo van a con ustedes. solicitar. ¿Usted sí ya lo vio? Sí, ya la saqué con Vaya, se da cuenta. Dice que un rey, la voy a contar y ustedes lo van a buscar, porque un expositor de la palabra de Dios debe de tener reflexiones. El evangelista no tiene por qué ir a darle malos tratos a las personas en las campañas, hombre. Ese no es evangelista. El evangelista tiene que ir ungido, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Las, ¿qué dijo? ¿Cómo se Entonces llaman? tiene que tener reflexiones. 4 esposas. ¿Ya vio qué le pasó al alma? ¿Ustedes leyeron? Se fue al silencio juntamente con su cuerpo. 16:10 de Salmos, se va juntamente con su cuerpo al sepulcro. 2, 27 y 31 de Hechos, va juntamente con su cuerpo al silencio, al sepulcro. Escuchamos la reflexión. Un hombre tenía 4 esposas. Y ya para morir, dice la reflexión, y ustedes la van a buscar para que la entiendan mejor. La reflexión, las 4 esposas, dice ya. Le dijo a la primera, cuando yo me muera quiero que te vayas conmigo. Ah, no, ¿qué vas a pensar? Si al morirte yo me caso con otro. Y le dijo a la segunda, cuando yo me muera te vas conmigo. No, ¿cómo vas a pensar? Tan buena que es la vida y ni modo que yo irme contigo. Y a la tercera igual se negó. Y a la 4ª esposa dice que toda pobre la tenía, toda sin lechita, sin una su Coca-Cola, toda flaquita estaba. Sin vitaminas. Nada, completamente abandonada. Ella se acercó y le dijo, cuando tú te mueras, yo me quiero ir contigo. Se sorprendió el rey de escuchar que a la que tenía abandonada, eso sí estaba dispuesta. Y el hombre, el que da esa reflexión, interpreta. ¿Quiénes son esas esposas? Todos los bienes que tenemos en esta vida, cuando morimos, cambian de dueño. Nuestras posesiones, cuando nuestra familia lloran un rato, después se olvidan de nosotros. Y así da a conocer las 3 esposas, La 4ª esposa dice, es nuestra alma, a pesar de los pesares. Cuando nosotros morimos, se va con nosotros también. Nunca nos abandona. La reflexión es bien linda, especialmente para un evangelista. Esto lo van a... Usted ya le leyó, ¿verdad? Sí, Ah, sí, va. le gustó que- Sí, esas reflexiones tienen 100% de verdad de lo que nos ocurre a nosotros. Yo no me voy a llevar nada de lo que tengo aquí. Nada. Pero si hay alguien que se va a ir conmigo, mi alma. Solo que los dos fuimos puestos en el Por olvido. el Espíritu. Eso se va a Dios, hermano. Es el Pero viento. ahora, ¿dónde lo tiene Dios o dónde lo No lo tiene en ningún lado. No nos tiene en Él sabe dónde lo plastitos. tiene reservado. Mire, pues escuchen, Usted va a comparar Génesis 2.7 con Eclesiastés 12.7. En Génesis 2.7 se está levantando el hombre, pero Eclesiastés 12.7 está respirando. Regresa. Pero ya Regresa. en su segunda venida, la resurrección, lo trae otra vez Dios. Es el alma. No, cuando usted resucita con cuerpo nuevo, alma nueva y espíritu nuevo. Porque si usted lo resucitan con el cuerpo, con el Pedro viejo, la alma vieja, el espíritu viejo, usted vuelve a hacer lo mismo, enamorando al adventistas. Renovado. Le gustó la idea. ¿Hechos cuánto dijo, hermano? El cuerpo ¿Hechos va a ser cuánto dijo? renovado. ¿Hechos cuánto dijo usted? De- 2.27.31. Hechos. 2.27.31. Solamente que iba a encontrar la palabra Hades. El alma no quedó en el Hades de Cristo, dice. Y lo que escrito está al tercer día iba a salir. 16.10 de Salmo dice Seol, no dice Hades, dice Seol. Si parafraseamos, no, su verdadero concepto es cementerio, pues, o sepulcro. Pero usted leyó el silencio, es una figura.
Moriría mi alma en el silencio. Pero ¿cuál es el silencio? Es la sepultura, es el Salmo 115, verso 17. Entonces no necesitamos por una taza de café extra engañar a la gente, porque si no contradecimos al apóstol. Ya les dije hace un rato. El alma del hermano Pedro está ahorita con Dios gozándose. Y de repente se levanta el hermano Pedro, es bíblico, y me dice, hermano Legario, pero si aquí dice que vamos a ser chequeados cuerpo, alma y espíritu, ¿qué hacemos? Ya se chequeó primero el alma y dejaron para último día el cuerpo y el espíritu. Ya me metí a problemas. ¿Y ahora cómo hago para salir de ese encierro? No, 24. Lo vamos a leer. ¿A quién le di la Biblia? Dios habla hoy. 24 de Apocalipsis, por favor. Y usted léamelo en Reina Valera, porque puede ser que no lo entendamos. Escuche, hermano Pedro. Escuche, hermano Diego. Escucha, hermano Pedro. 24. Vi tronos y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes le cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano. Y vi que volvieron a vivir. Gracias, hermano. Y vi que volvieron a vivir. ¿Cómo puede volver a vivir algo que está vivo todavía? Piensen con la razón, por favor, y la lógica. Y vi las almas de los decapitados, no cualquier alma, por predicar la palabra, pero la verdad, no la mentira. Y vi las almas de los decapitados. Ahora vamos a leerlo en Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Muy bien. Cristo 1000 años. ¿Cómo hacemos, hermano Pedro López, revivir lo que está vivo? Eso es irónico, es paradójico. Vivieron. Pero gracias a Dios que la Biblia dice ahí, esto ya es al final de la tribulación. Esto es al final de la tribulación. Y vi las almas de los decapitados. En 82 Biblias hay que leerlo, otras dicen, y volvieron a resucitar. Entonces, por ejemplo, cuando dicen la gente pues de que Dios nos prestó la vida, entonces es una realidad es que cuando nosotros pues existimos o vivimos sobre la faz de la tierra, Dios nos empresta ese espíritu para que uno vivamos. No hay ningún pasaje bíblico que diga eso. No, lo único que dice, oiga lo que dice. Usted lea 15:45, respóndase a usted mismo, 1 Corintios, respóndase a usted mismo. Pedro enseñándole a Pedro. 15. 15:45. No tiene. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Muy bien. No dice alma inmortal, dice alma viviente. O sea que alma que dura solamente. No dice alma inmortal, alma viviente. ¿Por qué? Por causa del pecado. Se convirtió en un alma viviente. Y en el mismo texto se lo va a llevar a Génesis 2:7. Ahí mismo usted va a leer, ahí va a estar Génesis 2:7. Entonces, no hay ningún lugar de la Biblia que diga que el alma es inmortal. Ahora eso. Esa idea vino de Satanás. El día que comas no morirás. Y por eso que en los velorios, ya el pobre muerto, que haya muerto de borrachera, ya está ya con Dios gozando. Ya está ya feliz. Mataron a una muchacha que era sicaria, ahí quedó con su pistolita en la mano, pobre a la muchacha. Que Dios bendiga a los dolientes. Pero ya inmediatamente ya había gente ahí diciendo, ya tenemos un ángel en el cielo.
Un falso consuelo a la mamá. Pero estoy seguro que esa muchacha escuchó palabra. Pero su alma está bien dormida ahorita, no hay problema. El asunto es que hay resurrección. Y lo vimos y vi que las almas volvieron a resucitar. Ahora esas almas decapitadas, los que van a salir en la gran tribulación. Porque aquel Luis Toro, aquel otro que hace poco se levantó, Apologeta. Sí, Arx. Dice él que ese habla de purgatorios. Dice él, pues, mala interpretación. Lamentablemente, la palabra purgatorio, la voy a escribir aquí porque es necesario. Es igual a purificación. Pero la Biblia dice que usted tiene que purificarse antes de morir. Pero la Biblia dice que no hay un lugar de purificación. La Biblia dice que el que lo purifica es la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:5, Apocalipsis 1:7, que es la sangre de Cristo la que nos purifica. No hay un lugar purificador. Eso es mentira. Pero en vida. Así que del siglo XV para atrás nadie tenía idea de purgatorio, sino que en el siglo hace 500 años se inventó el purgatorio. Orígenes, un teólogo católico, fue el primero que tomó el apocatástasis de los griegos, porque los griegos tienen esa mitología que la gente que muere pasa en un lugar intermedio donde se Apocalipsis, ¿qué purifica. dijo, hermano? Apocalipsis, ¿qué dijo? Primero vimos Primera de Juan 1:7 y después Apocalipsis 1:5. 1.5. Primera de Pedro 1:18. No hay ninguna otra cosa que nos pueda purificar o limpiar sino la sangre de Cristo. Y la palabra. Le dice Jesús a Pedro: vosotros ya estáis limpios con la palabra. O sea, ¿quién nos purifica? La palabra. Yo no puedo aceptar. Hay un catecismo y en el catecismo usted va a leer que es un papa el que se inventó eso, el purgatorio. Ahí está en el índice la palabra purgatorio. ¿Qué papa fue, hermano? En el 1030 vamos a ver del numeral 1030 del catecismo, ahí abajo lo tengo. Vamos a ver, hay varios numerales que nos enseñan acerca del purgatorio. Entonces ahí nos enseña que fue en el concilio de Florencia y en el concilio de Trento donde se dio a conocer esto. Entonces, si fue un invento de hombre, yo no puedo aceptar. Oiga, ahora ahí, él va a leer la fecha, por favor, el 1030 y el 31. Los que jueguen en la gracia y en la voluntad de Dios, pero perfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Encontrar el cielo. El 31. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, 1304, y de Trento, 1020, 1500. Dejemos que la misma doctrina católica contradiga la doctrina católica. Hay un, ¿cómo se llama? Que ¿Cuándo la Biblia se ha contradecido a sí mismo, se ha contradicho a sí mismo? Nunca. Concilio de Florencia. hay un cierto pasaje que es Mateo 12:31. Perfecto. Ahí está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo.
que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Eso lo toman ellos como purgatorio. Ahí no está hablando del purgatorio, está hablando de blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero tome nota que del Concilio de Florencia y Concilio se dieron cuenta, Carolina, que el documento histórico es muy importante. Yo que estoy usando la doctrina católica para refutar la misma doctrina católica. Concilio de Florencia y el Concilio de Trento fue hace 500 años, pero de hace 500 años para atrás, del siglo XV, del siglo XVI para atrás, ninguno hablaba de purgatorio. Todos decían, muerto el perro, muerto la rana. Pero como hay literatura que debemos de leerla, pero no usarla para contradecir. Que comenten un poco ciertos libros, primera de Corintios 3:15 y primera de Pedro 1:7. Muy bien. ¿Qué dice en primera de Corintios 3:15? Pero empieza en el 11. Tome nota. Que ahí habla de vivos y no de muertos. Habla de obras y no de pecados. Ese es el problema. Y como la gente que está en el auditorio escuchan, abren los oídos, pero no abren los ojos. El que vaya a debatir con el señor Luis Toro no lleva la doctrina antidoctrina. Porque lo primero que yo preguntaría es, pero en ese texto bíblico, ¿de qué habla? ¿Habla de pecado o habla de obra? ¿Habla de muertos o de vivos? Por favor, ahí está su gente oyendo. Diga la verdad, por favor. Tiene que decir la verdad, porque ahí está hablando de personas vivas. Y está hablando de obras, pero no está hablando de pecado. Ahí dice que si su obra suya es desechable, se va a quemar. Pero si su obra es como el diamante, como el oro y la plata, sí va a resistir, aunque sea por fuego, dice, o sea, la lucha, pues. O me puedes decir que no, este patojo está empezando en el Evangelio, pero has tenido luchas. Y siendo jovencito, dijo sí, ¿no? Tenemos un mayor de edad, ¿ha tenido luchas en su ministerio, sí o no? Sí. Vaya, tiene que salir aunque sea por medio del fuego, pero saque la obra adelante. Yo he tenido luchas, pero a través de ese fuego yo salgo con la obra de Dios adelante. Carolina, ¿hay luchas en su iglesia, sí o no? Pero a través de esas pruebas tiene que salir, a través de ese fuego se llaman las pruebas, salir adelante con la lucha. Todos tenemos. Si alguien me dice a mí que no tiene luchas y pruebas en su vida espiritual, ese no está bien con Dios. Está aclarado. Ahí habla de obras, no está hablando de muertos, está hablando de vivos. Luego el Luis Toro usa, no sea que te lleven al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel y ahí pagues hasta el último centavo. Analicemos el texto, por eso tenemos el sermón analítico. Sigue diciendo el numeral 32. Dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Segunda Macabeos 12:46. Desde los primeros tiempos la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sus sufragios en su favor, en particular el sacrificio Tome nota. El Papa de ese tiempo, o sea, en Florencia, solo tomaron el versículo 46, pero no empezaron a leer el 40. Escuchemos lo que dice Macabeo 2:12 del verso 40 en adelante. No vamos a mencionar solo un versículo, del 40 en adelante. Dice que regresaron de la guerra con sus muertos, los botaron. Y al abrirle la camisa, traían un montón de ídolos chiquitos dentro de su camisa, porque ellos confiaban en los ídolos. Y luego dice Macabeo, que traigan oro y plata para hacer una oración, para que el día de la resurrección, oiga, ahí están hablando de resurrección, esos cuerpos se levanten. Ahí no está hablando de purgatorio, está hablando de resurrección.
Pero vayamos a ver si la Biblia, la verdadera Biblia, apoya la tesis de Macabeo. En 21:8, fíjense pues, ahí está hablando de idolatría. Segundo de Macabeos 12, 40 en adelante, hay que leer todo el texto. ¿Quién trajo Biblia? Que me lea 21:8 de Apocalipsis. Fíjense, ¿cómo la Biblia va a contradecir ese pasaje de la Biblia? Yo quiero que se lo lleven en mente porque es importante. Por eso dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Ahí que veamos una tabla sinóptica. Los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. ¿Cómo es posible que Macabeos me eche al reino de los cielos por oro y plata a todos los idólatras que iban ahí? Haga sus numeritos, por favor. Al leer usted desde el 40 hasta el 46, aquí en la camisita llevaban un montón de ídolos. Cuando se fueron a la guerra le pidieron a los ídolos que se regresaron muertos porque no los escucharon. Ahora Macabeos aprovecha la situación y pide dinero para orar, para que ellos resuciten, no para que vayan al purgatorio, para que ellos resuciten. Pero sí van a resucitar sin necesidad de orar por ellos. Pero esa pobre gente va a resucitar, pero para ir al infierno. Porque usted acaba de leer que ningún idólatra va a entrar al reino de los cielos. Y según concuerda con 1 Corintios 41, según ellos, es una versión de ellos. Pero si seguimos dándole lectura a eso. En 15:41 en adelante de la carta a los Corintios habla de la resurrección. Esto débil despertará en fuerzas. Esto animal espiritual. Y ahí menciona 4 cosas que somos en la tierra. Pero el 51 al 52 será en una vez será de ojos la transformación, pero solo a los que mueren en Cristo. Pero se cometió un error en el 1030. Los que mueren en gracia, dice, esos son los que pasan al purgatorio. Mentira, porque Efesios 2:9 dice que los que mueren en gracia son salvos, dice la Biblia. Así que hay una gran contradicción ahí. Al leer el 1030, usted lo va a trasladar a su Biblia a ver si tiene apoyo bíblico. Dice los que mueren en gracia y cita un montón de cosas, pero la Biblia dice que los que mueren en gracia son salvos. Mientras que aquí dice no, que los que mueren en gracia necesitan ser purificados. ¿Pero dónde? Porque la Biblia no menciona. Entonces así que ni Macabeos, ni Corintios, ni Mateo, ni nadie habla de muertos en un lugar. Entonces nadie puede contradecir esto. Así que por lo menos alcanzamos a ver 3 tipos de sermones. Dentro de 8 días vamos a ver qué es un sintético. Y gracias por las preguntas que se hicieron, porque la mayoría de alumnos aprenden de una pregunta. Entonces alisten sus preguntas para dentro de 8 días, porque yo les digo, no se conformen con poco. La palabra de Dios es infinita, nunca se va a terminar de entender. Sabemos lo que sabemos por obra y gracia del Espíritu Santo. Por favor, no jactarse ante nadie ni por nada, sino que denle gracias a Dios que están adquiriendo conocimiento. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús y en el nombre de los santos Espíritu. Gracias, Señor. Y esta bendecida tarde, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Seguimos alcanzando misericordia. Y por tu misericordia seguimos alcanzando conocimiento, Padre. Y yo te agradezco, Padre, porque me has enseñado cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Pero no solamente las conocí, sino que también las doy a conocer, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Se pueden saludar.